con temor y temblor les quiero compartir esta palabra. Amén. Hay una historia que está en Lucas 20, en la cual hay un hombre rico que tiene una gran cosecha y se pone a pensar, ¿qué haré con esta cosecha? Construye un tremendo granero y guarda ahí toda la cosecha y después dice que él descansa, come, bebe, goza de la vida. Y en el versículo 20, ahí está, en Lucas 20, versículo 20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche perderás tu vida. Vienen por tu alma, dice en otra versión. Y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Y podemos encontrar muchas historias y mucha palabra relacionada con la palabra necio, pero yo quiero compartirle algunas cosas que son importantes, que Dios también nos reveló a nosotros en nuestro tiempo de célula. Hay varias historias similares, pero me quiero centrar en el apóstol Pablo en Efesios, porque junto a nuestra célula hemos comenzado a trabajar semana tras semana y a estudiar el libro de Efesios y llevamos prácticamente más de 6 meses y no hemos terminado el capítulo 5 de Efesios. Y Dios nos ha hablado a través de su palabra y nos hemos tenido que tirar al suelo, lavar nuestras heridas en el nombre del Señor y empezar a entender que nos falta, pero mucho para crecer en la madurez espiritual. Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16 dice el Señor, mirad pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y cuando la palabra de Dios se refiere a las personas necias o insensatas, no se está refiriendo a personas que son tontas o que simplemente no conocen la realidad. En toda la Escritura, cuando se refiere al necio, se refiere a aquellas personas que conociendo la palabra de Dios, dudan en ella y no creen en ella. Así estábamos nosotros. Éramos necios. Éramos insensatos a las cosas del Señor. Dudábamos de las cosas de Dios. Pero llegó un momento donde Cristo el Señor vio lo vil y lo necio en nosotros y nos trajo al cuerpo de Cristo. Éramos necios, el Señor nos trajo para avergonzar al sabio. Y nos llamó con ese propósito también, de poder avergonzar al sabio. ¿Y por qué nos llamó a nosotros, que éramos lo vil y lo necio de este mundo? Para que nosotros no nos jactáramos de nuestra sabiduría, de nuestro entendimiento y le demos toda la gloria a Dios. Si tú piensas que porque tú haces algo para Dios es porque nació de ti, eso nace del Espíritu que está dentro de ti. Es Dios mismo que está obrando en ti y te está usando como instrumento en sus manos. Aunque éramos necios, el Señor está usando este cuerpo para poder hablar a aquellas personas que Él estime conveniente y necesario. El mismo Jesús llamó a los escribas y fariseos necios, porque eran conocedores de la Escritura, pero ignoraban
el que estaba frente a ellos, él mismo le dijo: al parecer las Escrituras hablan de mí, pero no lo conocieron. Estas personas no son personas que no conocían las Escrituras. Nosotros conocemos las Escrituras. Tú y yo sabemos que hay un Dios, que hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Y que todos fuimos predestinados desde el principio de la creación de este mundo porque estábamos condenados a muerte. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero entendimos a través de las Escrituras que vino un Hijo que dio su vida en la cruz para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y Él es el que nos va a justificar cuando nos presentemos en el tribunal de Dios y el Señor nos cuente todos nuestros pecados, nuestros delitos, y es el mismo Jesús que va a ser nuestro abogado. Eso no nos contó la historia, la fábula, un cuento de hadas. Eso nosotros lo encontramos en la palabra de Dios. Es en la que estamos nosotros confiando en este tiempo. Es la que a nosotros nos lleva a comprender cosas que antes eran inexplicables. Para lo que nosotros antes nos reíamos, ahora se ríen de nosotros porque estamos creyendo en cosas que antes decíamos que no creíamos. Y eso lo hace un poder, y ese poder es el poder de Dios en nosotros, obrando en cada uno de nosotros. Pero Jesús le dice a estos hipócritas fariseos, le dice: necios, conocen la Escritura y están haciendo todo lo contrario. Y Dios me habla a través de su palabra y me vuelve a decir necio, insensato, porque yo te llamé con un propósito, dice el Señor, para que glorifiques mi nombre, para que me des toda la gloria y hagas mi voluntad, y no la estás haciendo. Necio, porque yo te llamé por un camino, pero te estás yendo por otro. Necio, porque yo te di un don y no lo estás usando. Y estás dormido y no quieres despertar. Necio, en algún momento tú me serviste, ahora no me estás sirviendo. ¿Qué está pasando en ti? ¿Qué ha pasado en ti? Si el Señor dice que nosotros vivimos en un reino sobrenatural. El Señor dice que nosotros vivimos en lugares celestiales. Y es en este tiempo que tenemos que vivir en lugares celestiales. La promesa de la vida eterna vendrá al momento del juicio. Pero nosotros ya estamos disfrutando de esas riquezas espirituales. ¿Qué es lo que estamos pidiéndole a Dios todos los días? ¿Le estamos pidiendo cosas materiales? ¿Le estamos pidiendo cosas que Él ya sabe que tú necesitas? ¿O le estás pidiendo sabiduría? ¿Le estás pidiendo inteligencia para trabajar y dirigir al pueblo que el Dios te ha confiado? ¿O a aquel discípulo que el Señor te ha confiado? ¿En qué estamos poniendo nuestras oraciones a Dios? Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás serán añadidas. Pero yo estoy siendo necio porque estoy dormido y no estoy activando lo que Dios puso en mí. Hay dones que Dios te entrega, pero también te los puede quitar. Tenemos que examinarnos. Hay oficios que el Señor puso en su palabra. Pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, y se me escapa uno, profetas. A ti el Señor te entregó a lo mejor el don de profecía, el oficio de profecía, pero ¿estás profetizando? A ti a lo mejor el Señor te entregó el don de pastor, pero ¿estás pastoreando? El Señor en algún momento a lo mejor te entregó el don de evangelista, pero ¿estás evangelizando? El evangelizar y el misionar
no es solamente ir a un lugar y levantar una caravana. El misionar es todos los días de nuestra vida. El misionar es hablarle a mi hermano, a un familiar, a un amigo, al trabajo. Eso es el don de evangelizar. Cuando yo tengo el evangelio del reino establecido en mi vida, comienzo a dar fruto de vida eterna. Y por eso Jesús les decía, hipócritas, dicen conocerme, conocer las Escrituras, pero no me conocen. Y el Señor hoy día nos puede estar diciendo, hipócritas, creen conocer las Escrituras, pero no me conocen. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Alejados de mí, hacedores de maldad. ¿Podría ser que Dios nos esté hablando en algún momento de nuestra vida? ¿Que no hemos tomado el llamado que Dios nos ha hecho? La palabra es útil para confrontar, para enseñar, para redarguir y para amonestar. El predicar no es una instancia para motivar a la gente. El predicar tiene que ser una instancia donde Dios te use para entregar la palabra viva de Dios al pueblo. Y esa palabra es la que me va a llevar a la confrontación. Esa palabra me va a inquietar. Esa palabra me va a hacer mover. Esa palabra me va a hacer entender que a lo mejor mi camino que estoy tomando no es el correcto. Mi esposa siempre me dice, amor, cuando tú prediques, ríete. Sé más alegre. Tírate una talla. Las primeras veces que me tocó predicar, tiré unos chistes y era el más estúpido del mundo porque no entendía que pararse acá al frente es hablarle al pueblo la palabra de Dios. Pero el Señor a través de su palabra nos va corrigiendo. A través de su palabra nos va enseñando. A través de la palabra a ti te hace ser una persona que anhela tener una oveja del Señor para poder pastorearla. El ser pastor no significa tener un título, amados. El ser pastor significa pastorear las ovejas del Señor. Y si tú hoy día estás levantando una célula con una persona, dice la ciencia que donde hay una célula, hay vida. Y tú estás entregando vida a esa persona. Que no te interesen los números, que tengo uno solo. No, yo tengo 12. Puedes tener 100, pero ninguno ha nacido de nuevo. Lo importante es trabajar con aquellos que anhelen el crecimiento y la madurez espiritual. Y conozcan la palabra, para que el Señor no nos diga que somos hipócritas. Proverbios capítulo 12, 15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Estamos escuchando el consejo de Dios? ¿O estamos escuchando el consejo de otra parte que no sea de Dios? Proverbios capítulo 10, versículo 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. En el verso 14 dice, los sabios guardan la sabiduría, pero la boca del necio es un peligro inminente. Si tú eres un sabio, vas a entender que el único que hace cumplir los mandamientos en nuestra vida, en nuestro cuerpo natural, es el Espíritu de Santo, que es celoso de los mandamientos. Amado, no eres tú el que cumple los mandamientos. Es el Espíritu de Dios que cumple los mandamientos dentro de ti porque Él es celoso. No se trata de nosotros. No se trata de ti, no se trata si canto mejor, si predico mejor, si bailo mejor. Se trata de Cristo. Cristo es el centro. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ver al Padre si no es porque conoce a Cristo. Pero ¿cómo conozco la verdad si no estudio la palabra? Si no me sumerjo en ella. Si no le pido al Señor sabiduría y conocimiento, porque la única forma que Dios te revele la palabra es pidiéndole a Dios sabiduría e inteligencia.
Así como David y Salomón pidieron sabiduría e inteligencia, el Señor le dijo, te la doy porque estás pidiendo lo correcto para dirigir al pueblo. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, pedirle al Señor sabiduría e inteligencia y entender que el llamado que en algún momento Dios nos hizo tiene que cumplirse en nuestras vidas. Amén. Para que una persona en este mundo sea necia, entendemos que todos nacimos necios. Todos nacimos de la misma manera. Pero para el mundo, ¿cierto? La sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. La gente que está afuera a nosotros nos ve como necios. Las personas que están afuera nos miran como insensatos, porque predicamos algo que ellos no creen, porque ellos no han visto a Dios como tú lo has visto. Ellos no han conocido a Dios como tú lo conoces. Ellos no han entendido que todo proviene de Él y para Él. Pero tú sí, amado. Tú sí conoces que todo proviene de Dios. Todo lo que tú tienes hoy día viene del Señor. La Biblia enseña que todos, como les decía recién, nacemos necios. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y cuántos de nosotros negamos a Dios en algún momento? Negamos de su sabiduría, de su inteligencia, del conocimiento de Dios. Romanos capítulo 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El sabio recibirá los mandamientos porque tiene a Dios, decíamos recién. Yo estoy viviendo un proceso de santificación. ¿Ustedes también? Fuimos llamados por el Señor, fuimos lavados por la palabra de Dios, fuimos redimidos por Jesús en la cruz y estamos viviendo un proceso de santificación. ¿Y cuál es ese proceso de santificación? Como decía mi amado pastor Robinson Vidal cuando llegué, va en aumento hasta que el día es perfecto y podamos alcanzar la plenitud de Cristo. Ese proceso de santificación deberíamos vivirlo todos los que hemos nacido de agua y del Espíritu. Si tú has nacido del agua y del Espíritu, deberías estar viviendo un proceso de santificación. Pero ¿qué dice la palabra? El necio, el insensato, no recibe los mandamientos como debería. ¿Pero yo qué hago? Digo que vivo un proceso de santificación, pero estoy en adulterio, estoy en fornicación, estoy en mentiras, en engaños, en pornografía, estoy celoso de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mis amigos. Estoy siendo una persona necia e insensata con la palabra, porque el Señor dice que el que no cumple mis mandamientos no verá el reino de Dios. Pero yo digo que estoy en el proceso de santificación, pero no quiero cambiar nada de mi vida. Entonces estoy siendo una persona necia. Tengo que ponerme a cuentas con Dios y tengo que entender que la palabra me va a llevar a un nivel distinto. Este hombre es un necio porque va en contra de toda evidencia, dice la palabra de Dios. Ve la creación, ve la gloria de Dios, pero él prefiere cerrar sus ojos y ante toda evidencia prefiere no creer. Pero amado, nosotros Dios nos rasgó el velo. Hoy día podemos ver
lo sobrenatural de Dios. Pero si tú no lo estás viendo, pídele al Señor que rasgue tu velo. Pídele al Señor que también te haga ver lo sobrenatural de Él. En la persona necia e insensata también vive como si Dios no existiera, pero también rechaza el consejo y la corrección. Desprecia la sabiduría divina y la doctrina de Dios. Vive para su presente sin pensar en su futuro. En cambio, nosotros deberíamos pensar de esta manera, entender lo siguiente, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si yo tengo temor de Jehová, voy a actuar de una manera sabia. Pero si yo no tengo temor de Jehová, voy a seguir siendo un necio. Porque no quiero cumplir los mandamientos de Dios. Porque entiendo que la palabra me habla, ¿cierto? Y me confronta. Del que no hace esto, no heredará el reino de Dios. Y yo quiero alcanzar el reino de Dios. Ya fuimos sacados del poder de Satanás. Satanás ya no nos gobierna, ya la esclavitud de Satanás ya no está en nosotros, porque ahora le pertenecemos a Dios. Y Dios es el que hace toda la obra redentora en cada uno de nosotros. Pero muchos no le estamos creyendo a Dios, porque no estamos buscando donde deberíamos buscar, en su palabra. Yo me acuerdo cuando estaba en el mundo, decía que los evangélicos eran ignorantes, sin estudio, y seguían a un pastor. Todo lo que decía el pastor, ellos decían amén. Y mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque el que se paraba acá al frente decía algo y todo el pueblo, amén. Eso es blanco. No, pero es negro. Ah, entonces es negro. Porque lo dice el pastor. Amados, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a esto? Todo lo que diga uno como predicador, tú tienes que llevarlo a escudriñarlo en la palabra. No te quedes solamente con el mensaje. Busca en la palabra lo que Dios puede hablarte a ti. Amén. Teme a Dios, pero no ese temor que nos enseñaron cuando niños, que iba a llegar el Señor y te iba a mandar un rayo y te iba a destruir. Teme a Dios de manera íntegra. Y ser íntegro significa que donde estoy allá, con un grupo, voy a hacer de la misma manera cuando estoy en mi intimidad a solas, porque sé que hay un Dios que me está observando. Y yo no hago lo contrario porque sé que soy un hijo de Dios. Y temo a Dios porque sé que Él está expectante de todo lo que yo hago. Pero yo me enojo fácilmente. Reto a mis hijos. Yo trato de decir, si tú, por ejemplo, la palabra dice que el que comete adulterio no heredará el reino de Dios. Pero yo no soy adúltero, po. Jesús me dice, hipócrita, dices que conoces las Escrituras, pero no las conoces. Eres un necio. Porque dice Jesucristo, las Escrituras se van a cumplir solamente cuando entiendas que el Espíritu Santo de Dios que está dentro de ti te va a revelar todas las Escrituras. No eres tú, es Dios en ti. Ese es el que nos revela la verdad y todo eso nos va a hacer libres. 1 Corintios 1:30 dice, pero gracias a Él, a Jesús, ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. No merecíamos nada, no hemos hecho nada por alcanzar la salvación nosotros. Es un regalo divino de Dios que es para ti y te lo entregó por su gracia y su misericordia, sin méritos. ¿Hay alguien en este lugar
que se sienta meritorio de la salvación? ¿Hay alguien en este lugar que crea que la salvación, Él actuó por obras y por esas obras va a ser salvo? La salvación es por fe, pero cuando tú tienes la salvación en tu vida, tú empiezas a hacer obras del Espíritu Santo, y esas obras tienen que ver con esto, que es importante, de entender que vas a pedir sabiduría e inteligencia de Dios para poder dirigir tu vida y dirigir a los que Dios ponga en ti. Un hombre sabio no es aquel que tiene muchos conocimientos, sino aquel que sabe aplicarlo. ¿Estás aplicando bien el conocimiento y la sabiduría que Dios ha puesto en ti? ¿Estás siendo inteligente al momento que tomas decisiones y las haces a través de la palabra de Dios? ¿Has entendido el propósito de Dios en tu vida, en este lugar? ¿Sabes que Dios puso autoridades para bendecir tu vida, pero también para enseñarte, corregirte y confrontarte con la palabra? Puede que a mí no me guste el líder que me tocó, pero sabes que siempre tú te reflejas en él como eras antes. Algo Dios tiene contigo, algo Dios tiene que trabajar en ti, porque tienes que acordarte que fuiste un necio y Dios es el que te está dando hoy día la sabiduría para entender los propósitos que Él tiene contigo. Jesús, cuando terminaba el Sermón del Monte, soltó esta tremenda palabra. Mateo capítulo 7, 24, 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, a un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre necio e insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí el Señor, en esta palabra, está comparando dos clases de oidores. Dos clases de oidores de la palabra de Dios. Los que oyen la palabra y la hacen. Y los que oyen la palabra, pero no la hacen. ¿En cuál de los dos oidores estás tú? ¿Estás escuchando la palabra y haces? ¿O escuchas la palabra y no lo haces? ¿Cuál es el consejo sabio que estás recibiendo hoy día de parte de Dios? El hombre sabio edifica sobre la roca, y la roca es la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy el principio y el fin. De mí se habla desde el principio, y no me vieron y no me reconocieron. Hipócritas. Yo estoy desde el principio, antes del principio de los tiempos. Soy el alfa y la omega, pero no me conocieron. No reconocieron que yo era el principio y el fin. Juan capítulo 8, 31 dice: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Por qué hay mucha gente que está en las iglesias que sigue encadenada a su vida antigua, a su antigua naturaleza? Si no es que Dios soltó todas nuestras ataduras, si no es que Dios tomó posesión de nosotros, porque hay gente que está en la iglesia, que lleva años en la iglesia y necesita que alguien los libere. Si no es Cristo que nos hace libres, si no es Cristo el que toma el poder de tu vida, si no es Cristo el que te lleva al arrepentimiento de tus pecados, y cuando tú te arrepientes genuinamente, Él te hace libre, dice la palabra. Pero yo veía personas que pasaban todas las semanas a que fueran liberadas y llevaban muchos años. No es que las cadenas se rompieron, amados.
¿No es que Cristo pagó la deuda que tú tenías? ¿No es que ya no le perteneces al gobierno de Satanás y ahora le perteneces al gobierno de Dios? ¿No es que la conquista que antes el diablo tenía sobre nosotros ya no es conquista de él, sino que la conquista la ganó Cristo en la cruz? Y Él nos dio la victoria. Pero nosotros seguimos viviendo como personas necias e insensatas a la voz de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándolos y exhortándolos unos a otros en sabiduría. Esa es la palabra de Dios. Aquí marca el verdadero creyente: obediencia a su palabra. ¿Estamos siendo obedientes a su palabra? ¿Estamos cumpliendo su palabra? Y por esa obediencia dice, nos guía en el camino de la sabiduría. Cuando tú eres obediente a Dios, el Señor te va a llevar por el camino de sabiduría. Cuando tú eres obediente a Dios, el Señor te va a dar inteligencia de la que antes no tenías. Cuando tú eres obediente a Dios, vas a entender que todo lo que ves a tu alrededor, todas aquellas personas que hablan mal de ti, que hablan mal de la iglesia, que hablan mal de Cristo, tú también estabas ahí. Y Dios tuvo misericordia de ti y te llamó y te trajo a su encuentro. Porque tú no fuiste al encuentro con Cristo. Cristo te llamó a su encuentro. Y eso es poderoso. Muchos decimos, cuando yo me convertí, cuando yo llegué a Cristo, amados, nosotros no llegamos a Cristo. Cristo te llamó a ti para hacer grandes cosas en tu vida. Pero a veces no lo entendemos y no lo creemos. Necesitamos buscar sabiduría del Señor. Pablo sabía que cualquier verdadero cristiano, aquí Pablo está hablando de que ha nacido de agua y del Espíritu, que cualquier verdadero cristiano podía ser atrapado en algún momento por el pecado. Pablo estaba claro con eso y el Señor le reveló la palabra. Y cuando eso pasaba, cuando eso pasa en un cristiano, que el pecado viene y se viene a apoderar de ti y te atrapa, te empiezas a poner como necio. Empiezas a actuar como necio y te comportas como necio. Por eso que Pablo hace esta exhortación en el capítulo 5 de Efesios 15. Tenemos que aprender a pensar como cristianos que andan en sabiduría. Es la única forma que nosotros no podamos ser inquietados ni molestados, ¿cierto? Ni atrapados por ese pecado que a lo mejor nos tiene hoy día atados cuando Dios nos hizo libres ya. Nuestra fe no puede ser irracional. Nuestra fe no puede ser antiintelectual. No puede ser como les decía recién. No podemos ser ignorantes en la palabra. No podemos tener estudios y creernos cristianos. Tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que ser conocedores de la palabra. Cuando mi líder, mi pastor me entregue una palabra, yo la estudie y le haga preguntas a mi líder. ¿Sabe quién no me queda claro esto? El Señor me muestra esto acá en la palabra. ¿Por qué no compartimos lo que yo estoy recibiendo de parte de Dios? Porque el hacerme pastor, el hacerme líder no significa que yo tenga posesión sobre ustedes, ni tampoco tenga más conocimiento que ustedes. Es obra y gracia y misericordia de Dios solamente que estoy aquí. Y si entendemos eso, entendemos a nivelarnos en la condición que somos, vamos a entender que cualquier título, cualquier profesión, cualquier cosa que nos dé este mundo no se compara con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Lo que Dios te da a ti son riquezas espirituales, pero no las estás usando porque no las conoces a lo mejor. El Señor te está entregando más que un doctorado, más que un magíster, más que una profesión. El Señor te está entregando las llaves del cielo. Todo lo que somos, amados, esto va a morir. Y tenemos que preocuparnos dónde vamos a ir. ¿Dónde va a ir nuestra alma? Si va a ir al Hades o va a ir al seno de Abraham, esperando el momento en que el Señor nos llame a su encuentro para darnos el juicio final. ¿Dónde quieres estar tú? Necesitas ser sabio en las cosas de Dios.
necesitamos encontrar que Dios nos hable a través de su sabiduría, que es tremenda, si Él es poderoso, Él es todo sobrenatural. Nosotros somos personas insignificantes. Pablo decía, soy un gusano. ¿Has pensado en algún momento tú que eres un gusano? ¿Te sientes ofendido si yo te digo tú eres gusano? El apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, se consideraba un gusano, merecedor de absolutamente nada. Y nosotros muchas veces nos creemos merecedores de algo. Tú no fuiste a la cruz. A ti no te azotaron. A ti no te escupieron. A Cristo lo hicieron. La ira de Dios no cayó sobre ti. El Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Ustedes se han preguntado por qué Jesús dice esa declaración en la cruz? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No es el padre del hijo que está muriendo en esa cruz? ¿Por qué lo abandonó? Porque la ira de Dios iba a caer sobre él y Dios no puede estar presente donde hay pecado. No puede estar Dios ahí porque Él no complace el pecado. Dios te ama, no ama al pecado, pero ama al pecador. Una frase muy típica que nosotros decíamos. Es incorrecto. Dios no puede estar donde hay pecado. Por eso que Él se alejó de Jesús. Porque iba a caer toda la ira de nosotros en Él. Pero a nosotros nos da lo mismo. No nos preocupamos así como, ya, Jesús murió por nosotros, qué bueno. Tenemos el medio privilegio hoy día y nos lo estamos aprovechando. ¿Cómo se comporta una persona sabia? Aprovechando bien el tiempo. Así decía la palabra que estamos leyendo desde el principio. ¿Estás usando bien tu tiempo? ¿Estás metido en series de Netflix? ¿Estás metido viendo novelas? ¿Estás metido jugando en cualquier cosa y te estás despreocupando de lo más importante, que es el conocimiento de Dios? ¿Qué estás haciendo en este tiempo? Hay mucho conocimiento de Dios que adquirir. Yo les pregunto y respondo a la vez, no. ¿Hay alguien aquí en este lugar que haya leído la Biblia completa? Empezando por mí, yo no la he leído completa. ¿Y por qué no vamos cuando, la otra vez también les comentaba, cuando nos venden un vehículo nuevo y te pasan un manual, ¿alguien lee ese manual? No, porque yo ya sé manejar. Tenemos que ir al manual del diseñador, al manual del fabricante que es Cristo, es Dios, el Espíritu Santo. Tenemos que conocer la palabra, tenemos que sumergirnos en ello. Hasta el día de hoy, chicos, y con mucha humildad y mucha prudencia, les digo que yo me considero un neófito en la palabra, porque me falta mucho por leer y conocer. Y hay algunos que tiran un versículo y se creen conocedores de la verdad, y no es así. Todos los días nosotros tenemos que ir cultivando este amor por el Señor a través de la sabiduría que Él nos da y el conocimiento que Él nos da. Hay una intimidad con Cristo que desarrollar. Necesitas ocupar tu tiempo en eso. Hay una pasión por Cristo que glorificar y adorar. El apóstol Pablo en Efesios dice que nosotros fuimos creados en el capítulo 1, repite en 3 versículos. Dice, nosotros fuimos creados ¿para qué? Para glorificar el nombre de Dios. Y tú cuando llegas a este lugar, glorificas el nombre de Dios, alabas su nombre, te postras delante del Señor porque estás adorando al Señor. Tú eres la creación perfecta de Dios y estás alabando al Señor, lo estás adorando en espíritu y en verdad. Estás entendiendo lo importante que es ocupar mi tiempo y entender que yo necesito glorificar a Dios todos los días porque para eso fui creado.
y para hacer su voluntad en mi vida. Hay familia, hay hijos que nosotros estamos criando que necesitan conocer de la palabra. ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? Hay muchos hermanos, ¿cierto?, que necesitan ser edificados a través de la palabra. Hay muchos hermanos que necesitan de nuestro servicio. Pero nosotros tenemos nuestro tiempo ocupado en otras cosas. ¿Ustedes en algún momento se han llamado para saber cómo están? ¿Que no sean de la misma célula? ¿Les interesa que el otro de otra célula esté enfermo y tú te pones a orar por él? ¿No es que nosotros somos un solo cuerpo en el Señor? ¿No es que si nos falta un brazo, ese brazo no puede funcionar solo? Tenemos que estar conectados todos en un solo cuerpo, que es la iglesia del Señor, y la cabeza es Cristo. Si yo necesito orar para que el Señor se manifieste en mi iglesia y se me convoca a oración, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo sabio y tomando decisiones y voy a orar. Participo en la oración porque anhelo que el Señor se glorifique aquí. Entendamos, amados, que esto no es un juego. El vivir de cristiano no es un juego, es una pasión por el Señor. Es entender que necesitamos que la gloria de Dios se manifieste en este lugar. Es que necesitamos que la gloria de Dios se manifieste en el amor. ¿Estás amando a tu hermano? ¿Te interesa amar a los demás de aquí en este lugar? ¿Conoces el nombre del que está sentado allá? ¿Sabes la condición que tiene él económicamente? Pero tú ofrendas todos los días, todos los meses o todas las semanas ofrendas. Pero hay una persona que está sufriendo, un hermano que está viviendo pobrezas. ¿Estás preocupado por él? ¿De eso se trata el amor? ¿Estás siendo sabio en tus decisiones o estás siendo un necio? El evangelio es esto, amados, preocuparse de los demás. Primeramente, de los que están a tu alrededor, de los que viven la misma fe que tú, de los que han sido adoptados por el Señor, de los que dicen que somos hijos de Dios. La fe significa eso, es saber que solo somos conciudadanos del reino de Dios, que somos ciudadanos de la familia de Cristo. ¿No te preocupas tú acaso por tu hermano natural si le pasó algo? ¿No te preocupas por tu mamá, por un primo? Pero nos estamos preocupando de los que estamos aquí dentro de la casa de Dios. Hay cosas que le estamos dando más importancia y estamos ocupando nuestro tiempo en otras cosas que no son de bendición. No son de bendición. Yo cuando llegué a Cristo tuve una lucha permanente con el fútbol. Yo, fanático del fútbol. Y ahora me voy a reír porque soy hincha de un equipo que es segundón, que es la Católica. Pero yo venía, amados, al templo y justo los partidos, los clásicos eran los días domingos a las 12 del día y yo tenía que estar acá sentado. No saben la lucha que tenía con eso. Las primeras veces no venía. Después ya venía, pero con audífonos. No escuchaba nada de lo que estaban predicando acá. Pero cuando entendí el real significado de lo que es seguir al Señor, boté audífono, y yo no le doy otra importancia más importante que es estar en la presencia del Señor por algo que sea de esta vida natural, porque eso no me va a llevar al reino de Dios. Eso no me va a llevar al reino de Dios. Hay muchos incrédulos que ganar. Estoy preocupado de hablarle a aquellos en mi tiempo libre. Amados, tenemos muchos pecados que mortificar todavía. Hay muchas cosas que están en nosotros que necesitamos alimentarlas con la palabra y la sabiduría de Dios. Hay muchos libros que leer. Está la Biblia, pero también hay libros que nos edifican. Todo esto se requiere de tiempo. Y la persona sabia ocupa bien su tiempo en estas cosas. En la oración, en la palabra, en la intercesión, en buscar la sabiduría de Dios y su inteligencia.
El hombre sabio no malgasta el tiempo de su vida en cosas que no le bendicen, porque sus ojos están puestos en alcanzar la plenitud de Cristo. Tus ojos tienen que estar en alcanzar la plenitud de Cristo. ¿Cuántos de ustedes estuvieron hace un mes más o menos allí despidiendo a nuestra amada pastora Maritza? Mi esposa decía, me encantaría tener por lo menos la mitad de las personas que vinieron a bendecir a la pastora Maritza. Ella formó un matrimonio, una familia, pero también formó un ministerio. El Señor les confió un ministerio a los pastores fundadores. Y si tú estás aquí hoy día, es porque eres fruto, eres semilla de lo que ellos plantaron en el tiempo de oración, de intercesión por su iglesia que el Señor le había entregado. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? No estamos orando, no estamos intercediendo los unos por los otros. Necesitamos que entender que el Evangelio no se trata de mí, se trata del cuerpo de Dios. La persona sabia piensa en las cosas que son más importantes, las cosas de Dios. Piensa en su iglesia, piensa en el cuerpo del Señor. Se preocupa del otro, ve la necesidad del otro. Estoy pasando un momento difícil, endeudado. No te preocupes, voy a orar por ti. ¿Qué debería hacer yo si he sido bendecido en esta vida? Ayudar a mi hermano que está pasando momentos difíciles. Estoy pasando un momento difícil porque me estoy separando. Pucha, qué mala. Pero es lo que pasa en estos tiempos. Pero no me pongo a orar por ese hermano o esa hermana que está en un momento difícil. Lo que hago es cuestionar y criticar. De eso se trata vivir en sabiduría en las cosas del Señor. Entender que todos somos importantes para Dios, no solamente tú. Todos somos importantes para el Señor, pero somos un cuerpo, como les decía recién, y el cuerpo tiene que moverse. El pie necesita los dedos, el hombro necesita el brazo, y puede que tú estés en algún lugar del cuerpo, pero estás estático, no te estás moviendo. Dios a lo mejor te entregó un don de profetizar. Dios a lo mejor te entregó un don de sabiduría, de entendimiento. Dios te entregó a lo mejor un don de sanidad y tú estás dormido y no lo estás ocupando. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Si Dios te lo entregó. Dios te entregó el don de ser pastor o líder, pero no lo estoy activando porque no tengo ninguna oveja a quien alimentar. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha entregado? Hay una historia de 5 vírgenes necias que ustedes la conocen. Y esas vírgenes, cuando llegó el novio, no tenían aceite en sus lámparas y no pudieron entrar. ¿Nosotros estamos alimentando nuestras lámparas con aceite? ¿Estamos echando aceite santo en nuestra vida? ¿Estamos siendo luz en medio de la oscuridad? El Señor nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Estamos realmente siendo luz para los que están en oscuridad hoy día? ¿Estamos sumergidos en lo hermoso que Dios ha hecho en nosotros para poder entregarle a los demás también esa posibilidad de que puedan conocer el Evangelio? La fe viene por el oír, pero el oír viene por la palabra de Dios. Si no hay quien les predique, ¿quién va a escuchar? ¿Estás predicando realmente de Dios en tu entorno, en tu vida? Para terminar, en Job, capítulo 28, versículo 12-13, Job, un personaje que honraba a Dios con todo. El Señor le dio
y el Señor le quitó. Alabado sea el nombre de Dios, decía. Cuando Dios te da algo y después te lo quita, ¿tú estás alabando a Dios? ¿Estás diciéndole, alabado sea el nombre del Señor, porque te quitó algo? Eso es vivir en lo sabio del Señor. Y estos versículos dicen, pero ¿de dónde viene la sabiduría? ¿En qué lugar está la inteligencia? El hombre no sabe lo que ella vale, ni la encuentra de este mundo. En el versículo 20 dice, ¿de dónde pues viene la sabiduría? Pregunta. ¿En qué lugar está la inteligencia? En el 23 dice, pero Dios conoce el camino de la sabiduría. Solo Él sabe dónde encontrarla. Y dijo Dios a los hombres en el 28, servir fielmente al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es inteligencia. ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Te estás apartando del mal? Amados, ¿cuánto en los años que tú llevas, Dios te ha entregado un don y lo tienes dormido hoy día? Dice, despierta tú que duermes. El Señor Jesús dice, las Escrituras hablan de mí. Pero yo tengo que ir a buscar en el Antiguo Testamento, ¿dónde está Cristo ahí? ¿Dónde está Cristo en el Antiguo Testamento? Despierta tú que duermes, decía Pablo. Isaías también decía, despierta tú que duermes. Amados, en Génesis, el Señor dice que tomó el polvo y sopló aliento y fuimos creados a su imagen y semejanza. Y ese soplo de aliento hoy día nos da vida y nos dio vida. Ezequiel 37, 4, 5 dice, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí la palabra de Dios. Así dice el Señor Dios a estos huesos secos, he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Dios sopló vida sobre nosotros y fuimos seres vivientes. Aquí hay huesos secos y dice el Señor, soplé sobre vosotros espíritu y vida. Entonces, en el versículo 9 dice, Él me dijo, profetiza al espíritu, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como Él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie, y un enorme e inmenso ejército se levantó. Amada iglesia, el Señor hoy día quiere soplar espíritu y vida en ti, para que se levanten como un ejército, para su gloria y para su honra. Somos creación perfecta de Dios. ¿Estás dormido? ¿Estás dormida? ¿Quieres despertar de este sueño que tienes? ¿Estás inmóvil? ¿No te estás moviendo? Lo que antes hacías, lo hacías con amor y servicio, ahora ya no lo estás haciendo. ¿Te conformaste con lo que Dios te dio en un momento y piensas que ya lo vas a tener para siempre? Amados, Dios dio y Dios quitó. ¿Tienes un llamado que no lo estás haciendo vivo?
¿Anhelas pedirle al Señor que Él sople viento sobre ti? ¿Anhelas que el Señor active la oración en ti, tu intimidad con Dios? ¿Anhelas servir al Señor en esta iglesia, en esta casa? Y ser uno en el Señor y poder ser ese ejército que está soplando vida en esos huesos secos. De eso también se trata el Evangelio del Señor. Que los huesos secos revivan. ¿Cómo está tu espíritu hoy día? ¿Tu alma le transmite a tu cuerpo que tú estás en el Espíritu? Porque cuando no estábamos en Cristo, éramos cuerpo y alma. Pero ahora que estamos en Cristo, somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Tu alma le está comunicando al cuerpo que tú estás en el Señor? ¿Que tú encontraste vida en Cristo? ¿Que tú estás al servicio de la obra de Dios? ¿O es que al cuerpo nadie le ha avisado que tiene que sujetarse a la autoridad y al poder de Dios? ¿Necesitas nacer de nuevo? ¿Necesitas ser bautizado por el Espíritu de Dios? ¿Necesitas que Dios sople sobre ti? ¿Te sientes seguro del llamado que Dios te hizo? Pastores, líderes, ¿se sienten seguros con el llamado que Dios les hizo? El Señor puede quitar y dar. Y el Señor puede levantar a otros que sí tienen ganas de hacer el servicio al Señor. El Señor puede levantar a otros que sí tengan anhelo de buscar en su palabra, en sabiduría y en inteligencia, porque tiene temor de Dios, porque sabe que el temor de Dios lo va a llevar a la sabiduría. Y no es un necio, no es un necio. Los apóstoles en Hechos 17:24, Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Iglesia, ¿quieres realmente esto? ¿Anhelas realmente esto? ¿Sabes en qué lugar estás? No vienes a la iglesia solamente por cumplir un día domingo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y los que están en el cuerpo de Cristo se mueven. Sopla, profetiza, dice la palabra de Dios, sobre estos huesos secos. ¿Quieres que Dios sople sobre ti? ¿Quieres que Dios sople aliento de vida sobre ti nuevamente? ¿Quieres reconocer que a lo mejor le has fallado a Dios? ¿Que estás dormido? ¿Que vienes aquí a este lugar y dices, oh, muchas sillas vacías? ¿Y qué está pasando en ti? ¿Acaso a Dios le importa el número de personas que hayan aquí en este lugar? El Señor quiere discípulos que amen hacer su voluntad. Ponte en pie, por favor. Y comienza a orar al Señor.